Hola a todos, iniciamos un nuevo conversatorio en vivo como parte del Foro Iberoamericano sobre COVID-19 organizado por la Red de Educación Médica Continua, Red MC, y la Gestión Educativa Informática y Logística de BIMED. Gracias a todos y todas que han logrado conectarse. Mi nombre es Lea Negro y como parte del equipo de BIMED les doy a todos la bienvenida a esta transmisión en vivo con el coordinador general y moderador del Foro Iberoamericano sobre COVID-19, el doctor Javier Farina. Están también en línea las doctoras Wanda Kornstein y la doctora Elisa Estensoro, todos conectados desde la Argentina. Muy buenas tardes. Hola a Buenas todos, tardes. buenas tardes. Gracias Hola. Lea por la presentación a todos y bueno, bienvenidas Elisa y Wanda para este intercambio y a todos los que se van conectando. Ya superamos las 50 personas en la sala, así que pueden utilizar el chat para escribir preguntas, aprovechen. Pueden no solo preguntas, sino si alguno quiere comentar algo, aclarar algo. Varios están, de los que leo por ahí, están participando activamente en el foro, que viene muy movido con más de 1000 personas enviando artículos, enviando imágenes, intercambiando, así que es todo bastante fluido. Lea, no sé si querés presentar a las doctoras. Sí, porque les comento también que estamos transmitiendo en vivo desde las redes sociales, así que es un buen momento para, si bien la mayoría conoce a las doctoras en línea, se las presento. La doctora Elisa Estensoro es jefa de UCI del Hospital San Martín de la Plata, editora de la revista Intensive Care Medicine, expresidenta y miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y la doctora Wanda Kornstein es médica infectóloga, jefe del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Austral, docente adscrita de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva y de la comisión de IACS de la Sociedad Argentina de Infectología, también miembro del Comité de Infectología Crítica de la SATI. Y bueno, el doctor Farina, que está liderando esta iniciativa, es director del Comité de Infectología Crítica de la SATI, miembro titular de la comisión de IACS de la Sociedad Argentina de Infectología e infectólogo de planta en el Hospital Italiano de La Plata y el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en la Argentina. Les comento un detalle, antes de continuar, que esperamos también se conecte a esta transmisión el licenciado Gustavo Plotnikov, que es kinesiólogo y fisiatra. Hay Bueno, varios sí, colegas ahí en línea. veo gente conocida, Marta Aparicio desde Viedma también, que nos acompaña bastante seguido, muy activa también en los foros, gente de Uruguay, de Chile, y desde Chaco, desde Perú, estoy leyendo, El Salvador, bueno, bastante participativo. Los invito a hacer preguntas y comentarios, que es lo que nos gusta, para eso aprovechamos estos eventos en vivo. Y bueno, yo preguntarles, inicial, como hicimos un poco la otra vez, preguntarles a Wanda y a Elisa cómo han preparado sus instituciones en Argentina, quizás a diferencia de Chile, de Brasil o de Perú o de Europa. Todavía estamos en una fase un poco anterior, con una curva de casos que está incrementándose en estas semanas, principalmente en las grandes urbes, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el ámbito periférico de la ciudad de Buenos Aires, con varias millones de personas que habitan aquí. Como sabemos, este es un virus urbano con todas sus características y bueno, me interesa de Wanda y de Elisa que nos cuenten cómo están preparando sus hospitales y a los profesionales para esta fase que se viene. Bueno, si quieren, Elisa, ¿querés que arranque yo, te parece? Dale, dale, dale. Bueno, no, nosotros somos un hospital universitario que cuenta con 200 camas, que está ubicado en la región periférica, está en Buenos Aires, a 45 kilómetros de la capital federal. Tenemos una población heterogénea porque tenemos gente de altos recursos y de medianos y bajos recursos que consultan al hospital. Es un hospital privado y hace trasplantes de órganos sólidos, de médula ósea, que con casi 45 camas de área crítica y el resto de área de sala general. Nosotros, en esto que va de la pandemia y con el dinamismo que lleva una pandemia, al principio se siguen continuamente las normativas que da el Ministerio de Salud de la Nación y las que da puntualmente la provincia de Buenos Aires. Y en esto tuvimos muchos altibajos, porque inicialmente la cuarentena en Argentina fue una cuarentena muy fuerte, que comenzó hace más de 60 días y que hizo que se limitara toda la actividad hospitalaria, preparando a los hospitales
Al parecer ahí tuvimos un... Bien, Hola, Wanda, ¿nos escucha? creo que salió de línea de la señal Sí. Wanda, pero bueno, bien, Elisa, si querés iniciar vos de tus preparativos de tu hospital para nuestra Bueno, fase, después le abrimos de bueno. vuelta a Wanda. Bueno, un poco también pasó lo que comentaba Wanda, ¿no? Al ser la cuarentena tan precoz, eso dio mucho tiempo, mucho, dio tiempo, a diferencia de lo que pasó en Europa, para prepararnos. Además, nosotros ya desde principios de marzo veníamos escuchando nuestro grupo de investigación, que es el grupo LIVEN, que es un grupo de investigadores latinoamericanos, donde hay también un italiano, que por ahí ustedes lo han escuchado nombrar, que es Mauricio Secconi, de Milán. O sea que él ya nos venía diciendo desde fines de febrero y principios de marzo que esto era un evento serio, mucho más serio. Entonces, la verdad que nosotros nos empezamos a preparar desde el cuidado intensivo, por lo menos desde el punto de vista desde psicológico hasta operativamente, bien precozmente. Nuestro hospital, el Hospital Intersonal de Agudo San Martín de la Plata, es el hospital cabeza de la provincia de Buenos Aires. Y tiene más de 400 camas, residencias de todas las especialidades médicas y no médicas, y nuestra área de atención es fundamentalmente pacientes de bajos recursos, del área que lo rodea, de La Plata, pero también recibimos, dada la alta complejidad en cirugía y que somos un centro de trasplante, recibimos pacientes de otros sitios de la provincia. Pero bueno, la preparación empezó desde digamos, por una iniciativa conjunta que tuvimos con la dirección del hospital, desde nuestro servicio con el servicio de docencia e investigación. Y apuntó a dos cuestiones. Primero, algo nuevo, que es el concepto de equipos de protección personal, ¿no? Y cómo usarlo, fundamentalmente. Nosotros habíamos pasado la pandemia H1N1, así que en un principio pensábamos que iba a ser algo semejante, pero no. La verdad que el coronavirus 2 es muchísimo más transmisible que el virus de la influenza H1N1 y entonces eso hizo requerir otro tipo de preparativos. Entonces, por un lado, con respecto a lo educacional, se hicieron fundamentalmente dos cosas. Algo, digamos, una serie de elementos educativos que fueron desde videos, de videos educativos hasta incluso normativas escritas sobre, fundamentalmente dirigidos a esto, ¿no? Los equipos de protección personal, de cómo colocárselos, de cómo también librárselos, dado que se supo desde el primer momento que un momento de, digamos, de peligro era justamente ese, ¿no? De contagio, el momento de sacarse el equipo. Y esto fue muy activa también el servicio de infectología y el servicio de control de infecciones. Entonces hizo toda esta serie de videos educativos destinados a todo el personal del hospital. Pero también desde el servicio de terapia intensiva empezamos a entrenar a algunas especialidades afines sobre la utilización de oxigenoterapia y de, digamos, de conocimientos bien básicos de lo que es ventilación mecánica. Y así se fueron entrenando en pequeños grupos, dadas las circunstancias, residentes de todas las especialidades, finalmente. Así que bueno, esas fueron las cuestiones con respecto a lo educativo, pero también sabíamos que el número de pacientes iba probablemente a rebalsar a todas las posibilidades que teníamos en cuanto a la cama en el hospital y rápidamente entramos en un proceso con la dirección del hospital y con el Ministerio de Salud de la provincia de aumentar los recursos. Tanto recursos humanos, y en ese sentido hubo, también el Ministerio respondió, ¿no? Con aumento de nombramiento de médicos y de enfermeras, sobre todo para las áreas de cuidados críticos, y los recursos tecnológicos. Esto es fundamental. Y cuando uno piensa en recursos tecnológicos, no es solamente los respiradores, como parece que fue la gran discusión, sino respiradores, monitores, porque todos se olvidan de eso. Uno no puede ventilar a un paciente sin saber qué es lo que le está pasando. Respiradores, monitores y todos los dispositivos descartables en los que nadie piensa, ¿no? Como son los distintos tipos de filtros, mangueras, etcétera. Así que las actividades, entonces, resumiendo, tan intensas que fueron llevadas a cabo entre el Servicio de Terapia Intensiva, el Servicio de Docencia e Investigación, Infectología y Control de Infecciones, y la dirección del hospital,
y a su vez el Ministerio de Salud fueron muy intensas y la verdad que llevaron como un mes y algo más de preparación, ¿no? Muchas Bien. gracias, doctor Estensore. Varias preguntas, doctor Farina, si le Sí, parece. ahí sí, contestamos y después le damos lugar. Igual también las preguntas es un puente con lo que quizás también podía comentar Wanda, que tienen que ver, mis preguntas iniciales tienen que ver con los equipos de protección, tanto en atención primaria como en atención ambulatoria. Y acá Fernando nos cuenta la particularidad de Córdoba, que bien la estamos siguiendo nosotros últimamente porque es muy interesante la forma en que Córdoba tuvo que abordar el brote y cómo evolucionó en las últimas semanas la situación en Córdoba, bajando el R0, acá como bien dice Fernando, la capacidad de contagio de este virus a menos de 1, ¿sí? Un 0,9, 0,8, incluso el último valor que teníamos. Entonces acá nos preguntan, bueno, ¿qué equipo de protección? ¿En atención primaria o incluso en niño sano, por ejemplo, o control de enfermedades crónicas, cuando no hay un procedimiento que genere aerosoles? ¿Cómo lo encararía vos, Wanda, recomendándole a Fernando esto? Sí, yo voy a hacer una salvedad que todas las medidas de equipo de protección personal se aplican de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada lugar. Y la realidad es que hoy AMBA tiene una situación que no está controlada y Córdoba parecería, comparando con estos datos que aporta el compañero nuestro, es que está controlando de alguna manera su diseminación. Por lo tanto, las estrategias son distintas desde el punto de vista de considerar o no considerar la transmisión comunitaria y cómo cuidarme depende exclusivamente de eso. Hoy nosotros en AMBA lo que hacemos es que potencialmente los pacientes que ingresan, ya sea para una atención primaria, tienen que tener un triage inicial donde uno hace un cuestionario y trata de encontrar, por ejemplo, antecedentes de haber tenido contacto con pacientes COVID positivo sospechoso, si es tosedor, si tuvo fiebre, si tuvo, antes preguntábamos el antecedente de viajes o todavía o por ahora no aplica o aplica mucho menos. Entonces, una serie de preguntas de screening que obliga al paciente por lo menos a preguntarse si hubo algún riesgo de haber contraído coronavirus. El tema de la cuarentena, cómo se cumple o cómo se cumplió. En segunda instancia, otra medida de screening inicial es la medición de la temperatura, que obviamente que tiene sus sesgos, porque una persona se puede tomar un paracetamol y estar afebril, pero creemos en la buena voluntad de la gente y hacemos el control de temperatura antes de ingresar a cualquier institución de salud, en cualquier instancia de ingreso, ¿no? Ya sea una atención primaria o una internación. Y en tercer lugar, que no es menor, es la higiene de manos. Todo paciente que ingresa, paciente familiar visitante, hace la higiene de manos al ingreso. Entonces, preguntas de screening, medición de temperatura, higiene de manos. Una vez que el paciente ingresa a la institución, yo justo ahora salía un trabajo de Lancet que me encantó, que habla de lo importante. La realidad es que la medida de prevenir COVID o con enfermedad por coronavirus es el distanciamiento social. Es la única medida que ha demostrado que realmente previene la enfermedad. Lo que pasa es que nosotros, si vamos a atender un paciente, es imposible mantener la distancia social y es ahí donde tiene el rol el equipo de protección personal. Este equipo de protección personal va a depender, el que voy a usar, va a depender primero si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas respiratorios, porque el paciente que tiene síntomas respiratorios es considerado sospechoso en lugares de circulación comunitaria y en otros lugares también, y uno debe utilizar un equipo de protección adecuada para prevenir el contagio. Entonces, en ese caso, paciente febril, cuadro respiratorio, nos vamos a poner protección ocular, que puede ser máscara o antiparra, barbijo, en este caso es un barbijo quirúrgico, un camisolín de contacto, si preveo no tener salpicaduras, y me coloco un camisolín hidrorrepelente si sospecho que voy a tener salpicaduras al momento de la evaluación, como puede pasar en un pediátrico, por ejemplo, que uno a veces no puede controlar que el nene no vomite, no tenga mocos, no escupa, entonces por seguridad uno debería usar un hidrorrepelente. Y por último, los guantes. Este equipo de protección personal lo usamos para pacientes sospechosos o confirmados, por supuesto, y recordar que así como es importante colocarse el equipo, es tan importante o más como me lo retiro. Y esa es la manera en que los profesionales debemos cuidarnos y evitar la contaminación cuando extraemos el equipo. Idealmente primero son los guantes, higiene de mano, luego el camisolín de atrás para adelante en forma de enrollarlo con la superficie externa hacia adentro y la superficie interna hacia afuera. Me hago higiene de manos, me saco la máscara y ahí puedo
luego limpiar la máscara y seguir, obviamente, higiene de manos y seguir con la atención de otros pacientes. Ese es en el caso de febriles respiratorios o sospecha COVID. En el caso de que yo vea un paciente que no tiene síntomas respiratorios, ahora voy a hablar de los N95, que ahí veo que hay preguntas. Si yo tengo un paciente que no tiene síntomas respiratorios, que su motivo de consulta es otro, por ejemplo, dolor lumbar, nosotros en el Austral, porque estamos en una zona de alta circulación viral, a esos pacientes utilizamos medidas un poco más amplias, porque nos ha sucedido pacientes que vienen con dolor lumbar y finalmente en una neumonía basal, y la verdad que exponer a los profesionales a ese riesgo tiene un costo muy alto. Entonces lo que hacemos con los que son circuitos separados, febril por un lado, no febril, el circuito no febril, les ponemos un camisolín de contacto durante toda la jornada, le ponemos una máscara que es cómoda y es reutilizable, el barbijo y la higiene de manos entre paciente y paciente. Eventualmente, si vamos a tocar alguna herida o hacer un procedimiento, se colocan guantes. Entonces, de esta manera, lo que yo iba a decir antes, tener circuitos bien diferentes, de que es paciente febril, respiratorio, donde entra por un circuito aparte, donde no se mezcla, donde tenemos que mantener la distancia social, donde tenemos que revisarlo con equipo de protección adecuada, y en el otro lado, el no febril o el de bajo riesgo, donde igual nos vamos a, en este momento donde hay circulación comunitaria, nos vamos a cuidar, quizás no de igual manera, quizás puede ser un uso extendido del equipo de protección personal, y que obviamente una vez que tengamos un diagnóstico claro de lo que tiene, podemos relajar las medidas y trabajar como lo hacemos de costumbre. Importante que todo paciente que entre a la institución utilice su barbijo, porque esta es una de las formas de minimizar el riesgo de exhalación de gotas cuando habla, tose o estornuda un paciente. El N95 solamente lo reservamos nosotros, tanto la SADI como el Hospital Austral adhiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde utiliza el N95 exclusivamente para maniobras de aerosolización, para protegerse ante procedimientos que generan aerosoles, y nosotros lo utilizamos en esos escenarios. Yo quiero transmitir que más allá de que lo que diga la Organización Mundial de la Salud, también tenés recomendaciones del CDC, también tenés recomendaciones de la Sociedad Europea, de la ECDC, pero la verdad, lo que vemos después de 2 meses y pico de pandemia y haber atendido a más de 70 pacientes con COVID, es que realmente la protección con un barbijo quirúrgico es adecuada cuando no hay maniobras de aerosolización. Así que realmente no vemos razón para aumentar la protección a una mascarilla N95 para revisar un paciente o para por ahí tener contacto y no generar maniobras como la intubación, como la ventilación no invasiva, como la toma de muestra, como el esputo, que eso sí generaría aerosol y va a tender a dejar más partículas en el ambiente que podrían ser más contagiosas. No sé si se entendió o hablé muy rápido, pero... Perfecto, Wanda, para mí perfecto todo. Después también dejo ahí 2 preguntas que me parecen a correlación, el tema de los zapatos. ¿Sí? Viabilidad del virus en los zapatos, qué hacer, me pongo cubrebotas, no me pongo cubrebotas, es opcional, no es opcional, es contraproducente por el tema del retiro del equipo de protección, amplío, te las voy a dejar para que las pienses porque vamos a ir con Elisa igual con otra, pero dale. El tema del mameluco también, que es otra pregunta que siempre aparece, todavía no apareció acá, y si tu opinión, porque esto creo que es tu opinión sobre realizar barbijos manufacturados, que había una pregunta acá, ¿qué tela se recomendaría en Argentina si uno tuviera que hacer sus propios barbijos? Y a Elisa, aprovecho para preguntarle, acá comentan si no le parece, ¿qué opina del poco tiempo para el aprendizaje o para la capacitación en ventilación mecánica dada la pandemia? Y yo extiendo la pregunta a el rol del kinesiólogo también dentro de tanto la capacitación como el trabajo diario en la terapia intensiva en general, y ni que hablar en la pandemia de COVID en particular. Bueno, ¿y qué puedo opinar del poco tiempo? Obviamente que esto, la verdad que es una realidad que nos pasó por encima, eso es así. Entonces, nosotros no pensamos que cualquiera puede ventilar a los pacientes, pero sí que hay que tener por lo menos una idea básica. En general, lo que se ha planteado en el mundo, y que también esto lo tomó la SATI y lo dio el Ministerio de Salud de la Nación como recomendación, es que si bien debe haber una capacitación mínima para especialidades que sean afines, ¿no? Como fundamentalmente
clínica médica y quizás también los cirujanos, pero la verdad es que ustedes saben que en Nueva York habrán leído que terminaron ventilando los psiquiatras y los obstetras. Ahora, nunca solos. La idea es que en una situación como esta, cada intensivista vaya formando equipos y que supervise a otros profesionales. Entonces, lo que nosotros justamente mandamos al Ministerio de Salud de la Nación es esto, ¿no? La posibilidad de que los equipos de 2 intensivistas o de un intensivista y un kinesiólogo, en los casos donde esté disponible, porque lamentablemente no se dispone de kinesiólogos en todos los hospitales o clínicas, pudieran ir monitoreando a pacientes que están siendo directamente tratados por médicos de otras especialidades. Así que 2 intensivistas podrían monitorear a 8 pacientes de esta forma. Y este mismo esquema se da para las enfermeras también. Las enfermeras especializadas en terapia intensiva pueden hacer una capacitación rápida y monitorear a otras 4 enfermeras, y así de esta forma se haría o aumentaría el número de trabajadores de la salud exponencialmente que podrían tratar a estos pacientes, con las limitaciones, los errores y las deficiencias que puede tener, pero la realidad es que no hay suficientes intensivistas ni enfermeras especializadas, ni aquí ni en todo el mundo. Si no, no se hubieran visto, ¿no?, estas cuestiones que se dieron. Igual nosotros insistimos que la capacitación debe ser ultra básica. Nosotros pensamos, y lo decimos, y lo hemos incluso discutido en el Ministerio de Salud de la provincia, que hay maniobras que deben ser efectuadas por el más experto, sobre todo las que implican aerosolización, ¿no? Un ejemplo típico es la intubación orotraqueal o las traqueostomías percutáneas. No es momento para aprender estas maniobras, debe hacerlo el que tiene menos posibilidad de fallas y el que además hace el procedimiento al menor tiempo posible. Esta capacitación rápida sería ya para un paciente que está, de alguna forma, ya ha sido visto por el experto en esto. Y el experto además haría pasajes de sala, reevaluaría, estaría las 24 horas para cualquier otro imprevisto que pudiera aparecer. Muy bien, Elisa, gracias, súper claro. Wanda, si te acordás, el tema zapatos, cubrebotas, sí, ahí estaba, y mamelucos. Sí, lo anoté para no olvidarme. Con respecto al cubrebotas, la verdad que la Organización Mundial de la Salud ni ninguna otra institución promueve el uso de cubrebotas. Lo único que nosotros lo sugerimos es cuando hay riesgo de salpicaduras. Ahí sí creemos que es necesario el cubrebotas, aunque siempre se dice que si tuvieras un calzado impermeable sería adecuado también. O sea que lo que vos decías, Javier, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado en la remoción de estas botas, porque ahí tenemos también un riesgo de contaminación si no sabemos en qué orden hacerlo y cómo hacerlo. Nosotros solamente reservamos el cubrebotas para riesgo de salpicaduras y en el caso, por supuesto, de quirófano, donde el cubrebotas es una de las partes del equipo de protección personal, que es obligatorio, y que en este caso, si uno va a atender un caso sospechoso o confirmado, le estamos colocando doble bota, pero no porque creamos que el virus traspasa, sino porque la bota ahí ya constituye equipo de protección personal para un germen transmisible, y deben retirarse las botas antes de salir de quirófano, y como normativa de cualquier quirófano no puede quedar personal sin botas. Por eso estamos usando en esos casos doble bota, para poder después que el profesional circule con las botas internas por el área quirúrgica. O sea que la bota, la verdad, solamente la reservamos cuando hay riesgo de salpicaduras y cuando no tengo un calzado impermeable. Y con respecto al rol del calzado en la diseminación de coronavirus, yo leí un trabajo de China donde mostraban cómo estudiaban el piso, las superficies, y justo mostraban la diferencia entre un área abierta, y que era el área COVID de terapia intensiva, y un área de aislamiento, que eran habitaciones individuales. Y la realidad que veían que en el área abierta se contaminaba más los zapatos, digamos, y que eso se podía seguir hasta el vestuario o hasta cerquita del vestuario. La verdad que ese trabajo tiene muchas falencias porque no explica cómo se limpia las superficies. Y ahí es donde tenemos que volver a las
las bases. O sea, este virus no vuela, no es Superman, no, se adhiere a superficies y se limpia fácilmente y se desinfecta con lavandina. O sea que lo que tenemos que insistir es en la higiene del hospital, en mantener tanto la habitación del paciente como el entorno del paciente limpio, por lo tanto minimizamos la posibilidad de contaminación y de esa manera diseminar o sea, todo lo que tenga la superficie alrededor de la unidad del paciente. O sea, que más que insistir en el lavado del calzado, es insistir en la higiene hospitalaria, que debe cumplirse y que debe ser adecuada. Eso alcanza para lo de las botas y paso a Mameluco, si querés. Alcanza y yo comento Dale, también, ¿no? Que creo que dale, igual también va a servir para lo de Mameluco. Lo mío, mi comentario es más quizás de la índole filosófica, pero yo creo que hay que focalizar en lo que realmente sabemos que es eficaz, ¿no? O sea, creo que todas las instituciones y las capacitaciones que hagamos tenemos que focalizar y transmitir las medidas que tienen real comprobada eficacia para prevenir la transmisión del COVID. Porque mucho vimos, mucho se ve en la tele, muchas imágenes, incluso las cabinas sanitizantes que rocían con productos a la gente, los trajes mamelucos para todos y todas todo el tiempo. Tendrán su rol en algún momento o no, ahora lo va a comentar Wanda, pero no para todas y todas todo el tiempo. Me pareció interesante lo del cubrebotas doble en quirófano, eso tiene que ver mucho con sentido común y con una medida, me parece muy práctica, pero focalizar en lo que sirve. Y lo que sirve es incrementar la frecuencia de desinfección de superficies en todos los lugares donde estemos, trabajo, casa, sin duda que los hospitales, incrementar la frecuencia con que nos lavamos las manos, que ya es algo que los infectólogos o la gente de control de infecciones reitera, los intensivistas están con esta línea mucho más incluso que otras, lo digo acá que está Elisa, pero me parece que los intensivistas están adoptando esto también gracias al COVID, mucho más que otras incluso especialidades, más frecuencia en el lavado de manos, más frecuencia en la desinfección de superficies y el uso de un barbijo acorde a la situación en la que estemos trabajando con el paciente. Esas son las medidas realmente eficaces. Después tenemos agregados como la máscara facial, las antiparras para intubar, sin duda que tenemos otras medidas, pero hay que focalizar en lo importante. Y te queda lo del mameluco, Wanda, a ver qué nos contás. No, Mameluco les voy a contar. Mameluco, la verdad es que es una prenda hidrorrepelente que tiene la característica, como lo ven, de tener toda superficie, cuello, la superficie de la cara, hasta los puños de las manos y los pies, para mantener todo el cuerpo protegido con algo hidrorrepelente. Mi sugerencia, por lo menos desde el punto de vista de lo que uno estudia y lee, es que el mameluco tiene para mí un rol importante cuando yo tengo un área entera COVID, ¿sí? Yo tengo, ahora justo le contaba a Javier que ayer se inauguró un hospital COVID, un hospital público COVID en el Austral, afuera, o sea, es un edificio aparte, pero depende del Austral, y ahí sí tiene un rol el mameluco porque es un hospital entero COVID con salas abiertas donde todos los pacientes son confirmados. Entonces, quizás yo pongo un mameluco donde tiene una duración, el equipo de protección va a durar más tiempo, quizás la persona está trabajando muchas más horas en ese sector, lo protejo adecuadamente y luego le tengo que enseñar a sacarse el mameluco, que tampoco es fácil porque hay que cuidar de que no se contamine. Entonces creo que el mameluco tiene un lugar cuando yo tengo pocos recursos y donde tengo un área con muchos pacientes COVID positivo, a donde yo optimizo el equipo de protección personal utilizando trajes más protegidos y por uso extendido. Ahora, ¿qué característica tiene que tener el mameluco? La verdad que los mamelucos se inventaron para la desinfección de superficies, para tirar tóxicos en las calles, y hay muy pocos avalados para lo que es riesgo biológico. O sea que lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que leer la recomendación del fabricante, porque hay muchos que no son que dicen que son para sustancias tóxicas, pero no hablan de riesgo biológico. Entonces quizás uno interpreta que sirve y al final no sirve. Hoy hay dos que si quieren yo les puedo pasar la bibliografía, que son los únicos que son de DuPont, que son los que más han publicado cosas e incluso hablan de cómo poder reutilizar los mamelucos, porque en general son de uso único, aunque estos de este tipo son reutilizables. ¿Y cómo se puede reutilizar? Mientras que esté o sea, que no haya perdido su integridad. Recuerden que el mameluco, el
cierre debe estar protegido, porque si no es un lugar donde uno puede tener un reservorio del virus o de fluidos, y lo que se puede hacer es limpieza y desinfección. Limpieza con un cepillo, detergente y lavarlo, y luego secarlo y luego desinfectarlo con hipoclorito de sodio o incluso con amonio cuaternario. Eso son especificaciones de los fabricantes y les sugiero que cada vez que incorporen un producto a su institución vayan a leer las inscripciones del fabricante, porque si no muchas veces compramos o aceptamos cosas que no tienen validez para riesgo biológico, y eso es importante. Entonces el mameluco tiene ese rol para uso extendido en áreas donde hay muchos pacientes COVID positivos. De esa manera optimizamos el equipo de protección personal, lo podemos usar muchas horas, 4 horas de uso consecutivo, y luego hay que enseñar a retirar el equipo de protección personal. En este caso el mameluco tiene una retirada especial para no contaminarlos, y eventualmente buscar estrategias para reutilizarlo, porque son materiales resistentes que pueden tener un uso más prolongado. Ahí agregan si se puede desinfectar. Sí, ahí, lo que les contaba es limpieza y desinfección. Recuerden que la desinfección solamente mata gérmenes, pero no limpia. Entonces, para todos estos equipos de uso extendido o de reuso, debemos hacer limpieza y desinfección, ¿sí? Limpieza con agua, jabón, detergente y cepillo, secado, y desinfección con hipoclorito de sodio o con amonio cuaternario. De esto también agrego... Sí. No, perdón, para el resto del equipo de protección personal, ¿no? Que yo también lo he hablado en varios lugares, los que usan máscara facial o antiparras, recordar que el residuo orgánico inactiva el hipoclorito de sodio, entonces, e incluso el alcohol también, con lo cual es muy importante que cuando estemos ante un evento de un paciente que genera salpicaduras, que tiene muchas secreciones, que tengamos en cuenta que primero es limpieza con algún detergente. Totalmente. Si hay detergente enzimático, idealmente, pero si no, la verdad que puede ser un detergente común, requiere un poco más de tiempo, pero el detergente común, el jabón rompe la envoltura de este virus, ¿sí? Algo tan simple como eso, y después sí, el desinfectante luego de la limpieza. Esto también aplica para otras cosas. Sí, un paréntesis, el amonio cuaternario hace limpieza y desinfección en un solo paso, y ahí me ahorraría el paso de la limpieza, pero realmente lo que tiene que haber es un mecanismo, algo importante. La persona que hace este procedimiento debe tener un equipo de protección 3, porque cuando uno sacude o cuando uno limpia o está con el cepillo, puede generar aerosoles. Así que hay que proteger a la persona o a las personas que hacen este procedimiento en un lugar adecuado. O sea que sí vale hacerlo, pero siempre mirar las especificaciones del fabricante, porque si el fabricante dice un solo uso y no aceptamos nada, es muy difícil después reutilizarlo, porque vamos en contra de las normas del fabricante, ¿sí? Bien. Tomo una pregunta yo, que las hice trabajar bastante. No, decime, Wanda, perdón. No, creo que una pregunta que vi ahí que me pareció muy importante, si me dejás, Javi, hablan de la presión positiva en terapia intensiva. La presión positiva es algo que está en la terapia, o en terapias no se maneja incluso la presión en muchos hospitales, ¿no? Idealmente para COVID lo que se requiere es presión negativa, no positiva, justamente lo contrario. Entonces la presión negativa, cuando uno lee trabajos de Corea, de China, por ejemplo los coreanos, yo tuve una teleconferencia con Corea y ellos directamente los hospitales, ellos tienen mucha escuela porque ya pasaron en SARS, pasaron el MERS, esta es la tercera pandemia que encaran los coreanos y la verdad que tienen mucha experiencia. Entonces ellos crearon hospitales con presión negativa. Ahora el hospital que se inauguró ayer del Austral también es un hospital con presión negativa, para evitar o minimizar el contagio con un flujo unidireccional de aire. Lo que tiene que tener es eso, un flujo unidireccional y presión negativa. Si yo en mi terapia intensiva tengo presión positiva, hay algunos trabajos, los he leído y he tenido un compañero de la terapia del Argerich que me ha mandado mucho también, que hablan o insisten en abrir las ventanas de la terapia intensiva. La verdad que no es una estrategia recomendable, el área cerrada debe permanecer cerrada, y más en lugares que tenemos palomas, tenemos, bueno, ni que hablar, no quiero ni hablar, pero todos lo sabemos. Entonces tengan mucho cuidado y tratar de generar, si no puedo generar presión negativa, por lo menos que el flujo sea unidireccional, para un mismo lado, ¿no? Y de salida. Sí. Yo quiero agregar una cosa a eso también, porque justamente el tema de las ventanas, a mí también me ha pasado, ¿no? Porque el tema de la presión negativa en terapia intensiva, digamos, es
es un, digamos, elemento que está planteado hace tiempo, no solamente para esto, sino que la verdad cuando empieza a plantearse por primera vez es cuando aparece la TBC multiresistente. Entonces allí, digamos, en estas infecciones por transmisión aérea es donde la presión negativa cobra un rol fundamental. La realidad es que yo no conozco ninguna terapia intensiva con presión negativa, no digo que no las haya, pero es extremadamente infrecuente acá en la Argentina. Entonces, tenemos que manejarnos sin eso. Se plantea mucho en esta situación donde se generan aerosoles altamente contaminantes, lo ideal que sería contar con la presión negativa. Entonces, a raíz de la aparición de las cánulas de alto flujo para tratar los pacientes con COVID, dado que estas cánulas de alto flujo generan una gran aerosolización, por motivos que después lo podemos charlar, entonces hubo hasta quien planteó, bueno, sí, no hay presión negativa para trabajar en máxima condición de seguridad con las cánulas de alto flujo, abramos las ventanas. La verdad que el que dijo eso no parece intensivista, y les digo por qué. Punto número 1, la temperatura. La temperatura. El paciente en terapia intensiva debe estar en la temperatura, digamos, incluido en una temperatura ambiental entre 23 y 24 grados. Ustedes saben, con las ventanas abiertas, un día de 40 grados afuera, o los días de ahora como 3, 4 grados, se imaginan, ¿no? Entonces, punto número 1. Punto número 2, los insectos, para no decir las moscas y las heridas. Entonces, la verdad que a mí ese planteo también me pareció tan extraño, para decirlo de alguna forma. Entonces, como, digamos, conclusión, sería ideal tener salas con presión negativa. Qué bueno que ahora la Austral, en esta inauguración, puede disponer de ellas, pero la realidad es que no están disponibles ampliamente, así que tengamos extremadamente cuidado con las situaciones que pueden provocar aerosolización. Lamentablemente es lo que tenemos. Coincido, Elisa, coincido en todo. Nosotros tuvimos la suerte de ese hospital se diseñó de cero y pudimos hacer, con el apoyo de Techin y otras empresas, pudimos hacer un hospital entero de presión negativa. Es un hospital de 2 pisos con presión negativa en su totalidad. Después en el Austral sí tenemos habitaciones con presión negativa, no salas enteras, que ahí ponemos a las TBC y a estos pacientes, que ahora tenemos uno internado en la sala de presión negativa. Pero sí, yo tampoco estoy a favor de esta filosofía de abrir ventanas, porque me parece que estamos perdiendo el foco, ¿no? Estamos perdiendo la brújula, digamos. Esa es mi opinión, ¿no? Absolutamente. Bien. Bueno, tomo una pregunta yo, como le decía antes, que Geraldine pregunta sobre la ivermectina como tratamiento. La verdad que la ivermectina, bueno, es un antiparasitario que tiene un interesante fundamento teórico para su uso en COVID, que es la inhibición de las importinas que ingresan la partícula o partes de la partícula viral al núcleo celular. Es una inhibición sobre este mecanismo, lo cual el sustento teórico es importante. Siempre cuando uno va a usar un tratamiento compasivo, como es el caso de esta pandemia, donde no hay opciones terapéuticas destacadas, con gran eficacia, y uno busca alternativas conocidas, aprobadas para otras patologías que tengan un sustento teórico, bueno, esto es fundamental, que tengan un sustento teórico, y la ivermectina la verdad que lo tiene. La eficacia aparece luego de un estudio australiano en células, no en humanos ni en animales, en células, donde a las 48 horas eliminaba el desarrollo viral en esas células con el uso de ivermectina a altísimas dosis, muchas dosis mucho más altas de la que usamos nosotros habitualmente para una estrongiloidiasis, por ejemplo, con lo cual esa parte era poco aplicable, pero sí el sustento teórico es interesante. La verdad que no hay trials publicados con revisión de pares todavía respecto a contundencia de ivermectina. Sí hay algunos preprint de algunos trabajos con evidencia a favor, bueno, pero hay que esperar las conclusiones. Y todo lo que hagamos respecto a esto, el Ministerio de Argentina ya ha cambiado incluso sus recomendaciones, y varios ministerios de Sudamérica también, respecto al uso de tratamientos dentro de algún ensayo clínico, por más que sea un ensayo clínico pequeño, interno del hospital, pero para poder mostrar realmente cuál es la eficacia de estos tratamientos necesitamos compararlos. Y hablar de que tuvimos 3 pacientes y le fue bien, o 4 pacientes y le fue mal, la verdad que no nos va a aportar nada a futuro y solo nos va a traer confusión. Así que sugiero, si hay trabajos en curso, hay más de 1.300 trials con fármacos dando vueltas, varios con ivermectina en Latinoamérica, así que lo pueden buscar en Clinical Trial.
pueden escribir un mail a su investigador principal y se pueden sumar seguramente a varios de ellos que van a aportar información muy interesante. Yo la ivermectina creo que es una droga que conocemos y que puede tener su rol, aunque por ahora la eficacia demostrada no es contundente, ¿sí? Bien, Wanda, hay muchas preguntas respecto al equipo de protección personal en la vida diaria. O sea, ¿qué pasa cuando salgamos a trabajar de vuelta? ¿Qué pasa cuando vaya a dar clases a la universidad? O incluso una que me parece interesante, ¿qué pasa con los aislamientos domiciliarios de los pacientes? ¿Qué le recomendamos a la familia para que actúe con su familiar que es positivo y que se ha quedado en su casa? ¿Cuál es tu opinión o comentario? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Cuando uno ya va a decidir salir a trabajar o hacer una actividad, dependerá de la actividad que uno hace. Yo creo que lo que uno tiene que tener en la cabeza como premisa es la distancia. La distancia es más de 1,5 metros, el trabajo ahora de Lancet te dice idealmente 2. Yo te diría que con más de 1,5 metros de todo lo que hagamos, si estoy en un negocio, si estoy en un banco, si estoy en una cola, si estoy en una perfumería, no sé, todo lo que tenga que ver con contacto con otros tiene que tratar de mantenerse más de 1,5 metros. En el caso que no lo pueda hacer, por ejemplo, trabajo en una oficina y hay muchas personas sentadas al lado mío, lo que se recomienda es utilizar el barbijo durante toda la jornada, no sacarse el barbijo en ningún momento, no compartir alimentos, no compartir el mate. Un momento de mucha vulnerabilidad es cuando nos juntamos a tomar un café, ¿no? Entonces ese es el momento donde me saco el barbijo y donde tomo un café y donde la gente pierde la importancia de lo que es esto del distanciamiento. Entonces, es más, hemos tenido, y he hablado con mis colegas del italiano, todos, tuvimos que sacar todas las sillas de los comedores y poner cruces para que la gente entienda que deben mantener distancia, que no pueden comer uno al lado del otro, porque si no todas las estrategias que hacemos no tienen sentido. Entonces la premisa es la distancia, si yo no la puedo mantener es el barbijo y la higiene de manos frecuente, o sea, es no solo hacerla, sino hacerla bien. Aprender a lavarse las manos en toda su superficie, puede ser con alcohol en gel, puede ser con agua y jabón, si dispongo del agua y jabón, y hacerlo en todo momento. Después sí, cuando termino mi jornada laboral, si es una computadora, si es una mesa, mantener la higiene de todo lo que toco, de todo lo que manipulo. Yo quiero transmitir, porque a mí me ha pasado en el hospital, que lo pongo como ejemplo, ¿no? Que me dijeron, bueno, ok, yo tengo que recibir un papel que firmó el paciente COVID que se interna. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me esterilizo? ¿Qué le hago al papel? ¿Lo meto en un folio para siempre? Bueno, la realidad es que no hay que hacer nada más que lavarse las manos. Y ese es el mensaje. O sea, ningún virus salta a nosotros, sino que nosotros lo vamos a transportar a través de nuestras manos. Entonces, idealmente el barbijo, y cada vez que toco algo, porque estoy haciendo una tarea, porque recibo una tarjeta, porque recibo un papel, es luego higienizarme las manos. Eso como medida a la salida de la actividad. La otra pregunta, como hiciste, es más compleja. ¿Qué hago con un paciente COVID positivo en mi casa? Y eso sí tiene recomendaciones muy específicas que deben cumplirse realmente estrechamente. A ver, ¿por qué el Ministerio de Salud de la Nación o CABA opta por lugares intermedios? Porque realmente el aislamiento domiciliario es complejo. En un hospital uno lo tiene al paciente encerrado, en una habitación, lo limpia frecuentemente y la gente que se acerca tiene un equipo de protección personal adecuado, se hace desinfección continuamente, y en una casa hay que tratar de hacer lo mismo, y a veces eso es complicado darle de comer a un familiar que está en una habitación, complicado compartir el baño, después de usar el baño, no todos tienen un baño privado para ese paciente, entonces ese baño se tiene que compartir y cada vez que sale la persona que usa el baño hay que limpiar todo con lavandina, cosa que no es sencillo. ¿Qué hacer con la ropa de cama de ese paciente, que hay que meterlo en una bolsa y luego en otra bolsa, y cómo lavarla en el lavarropas? ¿Qué hacer con la comida? ¿Cómo dejarle la comida en la puerta y tratar de que se abra lo menos posible? Comunicarme con mi familiar a través del teléfono y no a través de abrir la puerta. Son todas cuestiones que en un hospital es más sencillo o en un área de aislamiento intermedio es más sencillo, y que en la convivencia a veces se hace muy complejo. Por eso hay una declaración jurada y hay muchas cosas que cumplir para poder aceptar estos requisitos. Cuando un paciente es COVID positivo, el aislamiento es estricto y hay que entenderlo, que si no nos cuidamos todos, probablemente toda la familia se contagie de COVID, ¿sí?
Bien, perfecto, claro, también, obviamente, claro todo. También amplío a una pregunta que tiene un poco que ver, que es, ¿qué pasa cuando revisamos varios pacientes COVID positivos o sospechosos? O incluso, esta pregunta también estuvo surgiendo estos días hoy en los triage, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en el triage con el equipo de protección? ¿Me tengo que cambiar entre paciente y paciente el equipo de protección? Bueno, también son preguntas interesantes, Wanda o Elisa, incluso en Sí. la terapia. Me interesa también en la terapia cómo hacen si tienen varios COVID sospechosos o positivos con el equipo de protección. ¿Qué les recomiendan a sus médicos? Yo te cuento cómo hacemos. Nosotros tenemos una carpa afuera que es solamente para pacientes sospechosos, evaluación inicial del paciente sospechoso, o sea que el paciente dice, tengo síntomas, hay cartelería, todo, viene con el barbijo, tengo algún signo de fiebre, tos, lo que sea, pasa directamente a la carpa. En la carpa son 8 lugares, es una carpa abierta que tiene un centro de aire específico, se armó lío. Y lo que se hace en la carpa es se pone un profesional de la salud totalmente vestido con un equipo de protección 3, porque lo va a revisar, porque probablemente el paciente tosa mucho y hay probabilidad de salpicaduras. Entonces yo lo dejo al profesional en la carpa evaluando un paciente tras otro con el mismo equipo de protección personal. ¿Cuándo se lo hago cambiar? Porque ¿cuál es el detalle? El detalle es que el riesgo está cada vez que yo me saco el equipo de protección personal. O sea que cuantos más veces me saco el equipo de protección personal, más riesgo tengo de contraer el virus, porque hay que hacerlo bien siempre. Entonces a mí nos pareció, por lo menos al Comité de Control de Infecciones, a mi servicio, que era mucho más óptimo generar una cohorte con un profesional vestido, absolutamente vestido, con un equipo de protección 3, que hace un uso extendido de ese equipo y ve un paciente tras otro. Si a veces lo que hacemos, si hay pacientes con muchas secreciones o con gran expectoración, le agregamos a ese equipo hidrorrepelente, a ese camisolín hidrorrepelente, un contacto que luego de tomar contacto con ese paciente lo descarta y continúa su actividad con su camisolín hidrorrepelente viendo a otros pacientes. Hasta ahora nos ha ido muy bien, hemos optimizado mucho uso de equipo personal y no hemos tenido absolutamente ningún profesional de la emergencia que haya contraído, ningún profesional médico que haya contraído la enfermedad, ni en el área de evaluación COVID, ni en el área de febriles, y sí tuvimos una persona de la demanda espontánea cuando no utilizábamos equipos para los no febriles, y fue la que tuvo contacto con los que le decía, ese paciente que vino por dolor lumbar y que finalmente fue una neumonía por COVID. Bien. Elisa, contaste antes el tema de las cánulas de alto flujo, ¿no? Acá no hubo ninguna pregunta al respecto, pero creo que también es algo que había quedado pendiente del conversatorio anterior nuestro. Creo que varias preguntas sobre la durabilidad del virus en superficies o si esto contagia, creo que fueron respondidas por Wanda, y creo que hay que focalizar en el lavado de manos, ¿sí? Más que en el guardar el papel dentro de un folio, eso está clarísimo. Entonces creo que fueron respondidas. Pero me interesa lo de cánula de alto flujo porque había quedado pendiente del conversatorio anterior y también va en relación a otras preguntas. Quería ver tu opinión y tus comentarios. Bueno, aquí podríamos homologar tanto cánula de alto flujo como ventilación no invasiva, porque digamos son dos técnicas que tienen algo en común, que al tener mucha posible fuga de aire, entonces la posibilidad de aerosolización es altísima. Pero hay algo que las dos, hay alguna diferencia que después vamos, ¿no? Pero hay algo que también las dos técnicas tienen en común. Y que es lo siguiente, que cuando uno ve las series son fundamentalmente en SARS y en MERS, o sea, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, lo que ve es que ambas técnicas fallaron en el siguiente sentido. Más o menos uno ve el trabajo de Arabi, que es el más grande, con ventilación no invasiva en el MERS, y ve que la ventilación no invasiva duró un día. ¿Qué significa eso? Significa que rápidamente tuvo que convertirse el paciente a ventilación invasiva, y eso es porque el síndrome de distrés respiratorio que presentan estos pacientes es tan grave que rápidamente fallan. Digamos, no le es suficiente la ventilación con ninguna técnica que no sea ventilación invasiva. Entonces, está claro, entonces son técnicas que tienen alta posibilidad de fallo en los pacientes graves. Eso con respecto a la técnica en sí misma. Ahora, también como decíamos, siempre hay fugas con estos sistemas y sobre todo mucho más
con las cánulas de alto flujo, porque los flujos son infinitamente superiores que a la ventilación no invasiva. Entonces, eso las hace ser técnicas muy poco seguras para el personal que asiste a estos pacientes, muy poco seguras. Además, otra cosa que ocurre es que los pacientes requieren ajustes muy frecuentemente, ¿no? Esto es común para las dos también, tanto para la ventilación no invasiva como para la cánula de alto flujo. A cada rato o se corre la máscara o se corre la cánula. O sea que el personal que debe asistir a estos pacientes está en alto riesgo, porque no es como la ventilación mecánica invasiva que uno intuba, digamos, conecta la ventilación mecánica, y después el paciente uno lo monitorea y puede estar bastante tiempo sin necesidad de asistencia muy intensa, ¿no? Siempre, por supuesto, monitoreando, ¿no? De forma permanente. Pero estos pacientes requieren el ajuste a cada rato, porque la cánula se corre, porque están incómodos, porque hay que aumentarles, en el caso de la ventilación no invasiva, por ejemplo, hay que aumentarles la PIP. Entonces, digamos, esto requiere mucha asistencia y, por lo tanto, mucha posibilidad de contagio del personal. Una tercera cuestión, y esto es más propio de la ventilación por cánula de alto flujo, es que requieren altísimo flujo de oxígeno, mucho más que la ventilación tanto invasiva como no invasiva, o sea que son procedimientos caros en sí mismos. Entonces, si uno hace, digamos, la síntesis de esto, ¿no? Alta posibilidad de contagio al personal que atiende al paciente. Y además eso requiere que el personal que tiene este paciente tenga equipos de protección 3, permanentemente, a cada rato, ¿no? Alta potencia por los flujos, ¿no? Que se generan. Incomodidad hacia los pacientes, que requiere mayor asistencia que con ventilación invasiva. Y además, de última, falla, porque la insuficiencia respiratoria de estos pacientes es tan grave que rápidamente requieren la conversión, de alto costo en oxígeno para las cánulas de alto flujo. Bueno, eso haría que no son las técnicas ideales para usar. Pero, y esto hay que decirlo, cuando uno ve los estudios de China, muchos usan tanto ventilación no invasiva como cánulas de alto flujo. No se habla de cuál fue el grado de transmisión de los digamos, los profesionales de salud que atendieron a esos pacientes. Digamos, eso no es sujeto, ¿no? de los estudios que se comentan. Pero bueno, también da la impresión, hay un estudio en China donde es solo de pacientes que han fallecido, ¿no? Entonces, en los cuales 20% han estado ventilados mecánicamente y 80% reciben algún tipo de ventilación no invasiva. Pero todos murieron. Entonces, ¿qué significa? Pacientes gravísimos que no fueron ventilados invasivamente. Entonces, quizás algunos de estos sistemas, respiradores de presión positiva, cánulas de alto flujo, fueron usados en ausencia de suficientes respiradores. No digo que en todos, pero en muchos casos se utilizaron, ¿no? Para, digamos, reemplazar equipos de ventilación mecánica que no estaban disponibles, ¿no? Así que bueno, queda eso. En otros casos se utilizaron y luego se convirtieron a ventilación invasiva. O sea que ven, es un tema que no tiene demasiada controversia, ¿no? Las desventajas son importantes en cuanto a transmisión del personal, pero hay otros factores que inciden. Gracias a la doctora Estensoro. Sí, doctor Farina, no se le escucha, parece que nos estaba... Había silenciado porque estaba mi niña llorando cerca del micrófono. Y es una divina, déjala. No, gracias Elisa, y que coincido, y creo que Wanda también, esto de la ventilación no invasiva ha tenido mucho que ver con la no disponibilidad de ventilación invasiva, de ventiladores para ventilación invasiva. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y no es que esto es una opinión, totalmente. Creo que los grandes defensores de la ventilación no invasiva en COVID ha pasado mucho por la necesidad de uso ante falta de ventiladores, y en cuanto a la eficacia con los pacientes, creo que no hay una discusión de cómo manejar eso. Sí, la capacidad de contagio del personal de la salud es ahí donde tenemos que charlar nosotros, ¿no? Acá Elena incluso hace la misma
el mismo comentario, incluso en pediatría. Ninguno de los tres somos expertos en pediatría. Te invitamos, Eliana, a hacer la pregunta en el foro porque hay un experto pediatra para tratar de responderla. Lo mismo, había una pregunta anterior también sobre pediatría, pero sí, creo que tuvo mucho que ver con esto, y al menos en Argentina también, en la mayoría de los centros no disponemos también de dispositivos de ventilación no invasiva individuales, sino que la mayoría de las ventilaciones no invasivas se hacen con el mismo ventilador, con lo cual esta cuestión de la disponibilidad tampoco entra en ese lugar. Quedan unos minutitos. Tengo un comentario que a Wanda sé que también le va a gustar explayar. Hago mi comentario inicial, que es el tema del alta, ¿no? O sea, que quizás la amplío la pregunta más para Liliana o para otra persona que también preguntaban sobre el momento óptimo del alta del paciente, Analía. Yo creo que la pregunta quizás es, bueno, ¿cuándo nos quedamos tranquilos que no contagia más un infectado por COVID? Y si su inmunidad es una inmunidad protectora. Creo que la pregunta amplia pasa por ese lado. Hemos hecho una búsqueda bibliográfica importante estos últimos días al respecto para incluso enviar a nuestros ministerios de salud para modificar los protocolos, ya que se nos extienden las internaciones de los pacientes por protocolizar esto. La realidad es que no hay evidencia luego del día 8 de iniciados los síntomas de que alguien tenga persistencia de virus viable y capacidad de contagio. Si hay PCR positiva, lo aclaro por si alguno queda sorprendido con lo que estoy diciendo, no, PCR es positiva, sí, incluso 3-6 semanas de PCR positiva, sí, no significa que sean partículas virales infectantes, sino que son ADN o ARN viral que esté eliminando esta persona. Así que esto es un dato importante. Y el otro parámetro que uno se puede fijar es el CT, ¿sí? El Cycle Threshold, que cuando es mayor a 34, esto habla de una carga viral baja, ¿sí? La cantidad de ciclados que tiene que hacer la polimerasa. Si es mayor de 34, tampoco se ha observado virus viable. Es otro parámetro que es interesante para tener en cuenta al momento de si esta persona puede contagiar o no. Entonces, ¿cuándo darle el alta? Bueno, el día 8, si nos parece poco o muy jugado, permítanme el término argentino, quizás podemos esperar al día 10, al día 14, que incluso es lo que está utilizando el CDC y lo que también recomienda la OMS desde iniciados los síntomas. Por ahora en Argentina, para las altas necesitamos tener PCRs negativas. Wanda, no sé si querés agregar algún comentario. Sí, no, yo adhiero a todo lo que decís. Yo les voy a hacer una pregunta al foro para que lo reflexionen. ¿Cuándo en la pandemia de influenza hicimos PCR control? Yo la verdad que uno se sorprende porque hay estrategias epidemiológicas que se confunden con estrategias de alta. Y la realidad es que la PCR es una técnica que amplifica partes del virus, distintas partes del virus, pero amplifica partes. Y realmente, como dijo Javier recién, cada vez salen más trabajos donde si bien el N es poco, pero son los primeros que aparecen, donde demuestran que realmente ese virus no es infectante, o sea, no replica, no infecta las células Vero, y por ende muy poco probable que infecte a una persona. Y más que, y esto asumiéndolo que encima el paciente ya está asintomático, o sea que ya no tose, ya no tiene fiebre, ya no las gotas que son las que vehiculizan ese virus ya no están presentes. Entonces, sinceramente coincido con todo lo que decís, creo que hay un mix en la definición del alta, por lo menos en nuestro país, donde se confunde lo que es un estudio epidemiológico, que podemos ver hasta qué momento el paciente puede tener PCR positiva, que nos ha pasado en personal de salud más de 60 días, ya era una cosa realmente que ni nadie creía lo que estábamos viendo y lo seguimos viendo. Y creo como vos que si uno quiere ser un poco más abarcativo, usaría los 14 días del inicio de los síntomas como alta y nada más, y no estudiaría más pacientes con PCR control, salvo que yo quiera hacer un estudio epidemiológico, que la verdad que me parece que es otro escenario, digamos. Pero me parece que se mezclaron las definiciones y en ese afán, porque no lo hicimos con ninguna otra pandemia, porque no lo hicimos con influenza, y en esto estamos haciendo cosas que de verdad exceden quizás un poco la formación que todos tenemos, de ir viendo qué es lo importante, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender, sé que Javier ahí, perdóname, pero coincido con vos de que para mí son 14 días y ya está. Bien. Y el último, creo que Lea estamos terminando, ¿no? Pero y el último comentario que tiene que ver con esto es
el tema de si hay chance de reinfectarse o no, me parece importante comentarlo. A la fecha no hay reinfección diagnosticada, sí ha habido recaídas clínicas o PCRs que eran negativas y luego se identificó una PCR positiva, no significaron ninguna reinfección catalogada en el mundo, ¿sí? Y hay más de 2 millones de personas recuperadas en el mundo, ¿está bien? O sea, que no haya habido reinfecciones a la fecha es muy interesante, no podemos ser categóricos, no sabemos, impresiona que hay anticuerpos protectores, pero lo que no podemos ser contundentes es por cuánto tiempo, eso seguro. O sea, si van a ser 6 meses de protección, 1 año o toda la vida, todavía es muy pronto para hablar de esa situación, pero sí saber que a la fecha no hay reinfecciones diagnosticadas. Correcto. Lea, te dejo, no sé si alguien quiere comentar algo o el cierre querés hacer vos, Lea. Sí, ya no queda tiempo para más. Me parece que ha sido un muy provechoso intercambio. Yo les agradezco a ustedes el tiempo compartido y a los más de 100 colegas que permanecieron en línea a lo largo de este conversatorio. Recordarles que iniciamos este Foro Iberoamericano sobre COVID-19 el 6 de mayo y estará activo online hasta el 24 de junio. Actualmente la comunidad del foro alcanza unos 1.240 participantes. Creo que la iniciativa ha sido muy provechosa para muchos. Ha habido un gran intercambio de información en las salas interactivas. Y comentarles que este conversatorio, al igual que el resto de los que hemos desarrollado, fue grabado. En el día de mañana estará disponible en el campus virtual del Foro Iberoamericano. Y los invitamos entonces al próximo y último conversatorio que se realizará el 17 de junio con el doctor Sergio Zimmerman, infectólogo brasileño, expresidente de la Sociedad Brasileña de Infectología. A ustedes los dejo entonces, les doy la palabra para el mensaje final. Sí, que yo si querés doy unas 2 palabritas. Es un placer enorme estar en este espacio y tener tantos colegas acá con las preguntas que son tan importantes para lo cotidiano. Mi último mensaje es no perder el eje, ¿no? No perder la visión de todo esto. Es una enfermedad que se transmite por gotas y contacto. No hagamos cosas que no tienen evidencia, no demos tratamientos que no tienen evidencia, no implementemos estrategias que realmente no demuestran que prevengan ningún tipo de contagio en virus que ya sabemos que se contagian de una manera conocida. Así que estandaricemos los protocolos, capacitemos a la gente, midamos competencias, midamos que nuestros colegas entiendan y sepan lavarse las manos, colocarse un equipo, retirarse un equipo y cuidémonos entre todos. Eso solo. Muchas gracias. Muy bien. Elisa. Bueno, yo también, muchas gracias por la convocatoria. La verdad que uno ve todos los días las cosas que van apareciendo en el foro y se da cuenta cuán comunes, ¿no? Son los problemas que tenemos todos en Latinoamérica, ¿no? Todos compartimos la misma incertidumbre, las mismas carencias y eso la verdad que genera una situación también, no sé si de hermandad, pero digamos, de muchas cosas en común. Yo adhiero a lo que dice Wanda y particularmente lo que quisiera resaltar sobre algo que ella también dijo, ¿no? Es el tema de los tratamientos. Lo que uno ve es una utilización de tratamientos sin ninguna evidencia que es terrible. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Por suerte ahora ha habido un freno con algunos de estos tratamientos, pero yo diría que la utilización tanto de corticoides como de fármacos antiinterleuquinas sea un poco más racional, o sea, que ocurra dentro del marco de un ensayo clínico, porque hasta ahora no se puede dar pruebas ni de la seguridad ni de la eficacia de muchos de los tratamientos, casi diría de todos los tratamientos que están circulando. Así que lo que yo también les pido es prudencia, prudencia y evaluación de la literatura antes de indicar tratamientos de alto costo y, bueno, que no se sabe su efectividad. Muchas Bien. gracias. Sigo la línea y agrego el pensar en no dañar, ¿sí? Primero, no dañar. Tenemos que tener en cuenta que todas estas drogas que están circulando tienen sus efectos adversos. El tocilizumab, que muchos han mencionado muchas veces, se llevó un 20% de candidemias en pacientes que no tendrían por qué tenerlas. O sea, hay muchos datos para
que todavía no conocemos como para estar jugando con esto sin estar dentro de un ensayo clínico sin búsqueda de respuestas. La verdad que va muchas respuestas de muchos ensayos, de muchos tratamientos. Nada parece ser tan contundente a la fecha, vamos a tener que esperar. Les agradezco a todos la conexión. Las preguntas que no hayan sido respondidas, sé que hubo 2 de pediatría, una muy puntual de pediatría, muy interesante sobre cánula de alto flujo en pediatría, que la pueden poner en el foro nuevamente, me parece que tiene que estar. Así que bueno, y gracias Elisa, Wanda por la conexión, y seguimos en el foro, y a Lea por la presentación, seguimos en el foro compartiendo experiencias. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Adiós.